de tomografía y resonancia cardíacas de la FAC. Muchas gracias por estar acá. Y vamos a hacer esto rápido y cortito en honor al tiempo. El tema que nos reúne hoy es la utilidad y aplicaciones clínicas de tomografía computada y resonancia en el paciente post-COVID. Los que hacemos imágenes cardiovasculares, creo que todos vimos aumentada nuestro pedido, sobre todo de resonancia cardíaca en pacientes post-COVID. Y bueno, el doctor Juan Manuel Bonelli nos va a aclarar un poco a ver en qué casos sería prudente pedirlo para que la indicación esté bien hecha. Y con respecto a tomografía, quizás no son tantos los casos, pero sí ha habido una nueva y fuerte evidencia de la utilidad de lo que se puede agregar en los pacientes post-COVID desde, por ejemplo, el score de calcio. Este, mm, no sé, Federico, que nos acompaña también como coordinador, si querés agregar algo y si no le vamos a dar inicio a Juan Manuel. No, principalmente buenas tardes, quería saludarlos a todos y bueno, adelante con las presentaciones. Bueno, para presentarlo a Juan, yo creo que todos lo conocen, pero bueno, él es el jefe de imágenes cardiovasculares del Grupo Gama de Rosario. Es el vicepresidente de nuestro comité y bueno, ahí nomás, pues si digo todos los cargos que tiene, no terminamos más. Adelante, Bueno, Juan. ahí se ve bien, Pablito, Fede, ¿se ve bien? Sí, Sí, perfecto. Juanma, se ve. Bien, perfecto, disculpen. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno, gracias también, Fede, por estar presente y Moira. Me parece que bueno, es un buen momento para juntarnos en forma virtual también. La idea es hablar un poquito del síndrome post-COVID y cuáles son las utilidades y las aplicaciones clínicas de la resonancia magnética cardíaca. Así que bueno, agradecer sobre todo como evento científico al Comité de Resonancia y Tomografía de FAC, que tanto nos costó independizarnos. Entonces, ¿qué es el síndrome post-COVID? Recuerden ustedes que es en verdad la persistencia de síntomas o la aparición de aquellas secuelas más allá de la tercera o cuarta semana de inicio de los síntomas clínicos. Puede tener una presentación subaguda, eso está claro, que empieza a aparecer entre la cuarta y las 12 semanas de aparición, o se denomina síndrome post-COVID crónico más allá de las 12 semanas. Bien, esto obviamente sin un diagnóstico alternativo. Lo más interesante, bueno, justamente la virulencia, de valga la redundancia, de este virus. Observen ustedes que en verdad, bueno, en la primera semana empiezan a aparecer estos cuadros nasofaríngeos, hay un aislamiento del tracto respiratorio de este virus, obviamente con PCR positiva, observen ustedes que se da prácticamente entre la primera y segunda semana, pero los síntomas nasofaríngeos pueden durar prácticamente hasta un mes. A partir de ahí puede aparecer la etapa subaguda o continuar el COVID. Muchas veces la PCR se negativiza hasta la aparición de los datos clínicos crónicos, más allá de la semana 12. Y esto es interesante, con toda la sintomatología y toda la cascada de síntomas que ya vamos a ir viendo. Entonces, es fundamental tener en cuenta a qué denominamos COVID, post-COVID subagudo o en curso, a partir del mes, vamos a llamarlo, de la semana 12, y más allá de la semana 12, la definición de COVID crónico. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología? Fíjense ustedes que existen obviamente cambios específicos del virus. Pueden existir, como estamos mostrando a la derecha, algunas alteraciones inmunológicas e inflamatorias, que eso va a desencadenar, por supuesto, toda la sintomatología y hasta existe lo que se denomina el síndrome post-internación en las áreas de cuidados intensivos. ¿Y cuáles son las manifestaciones cardiovasculares del COVID? Observen ustedes que en verdad existe una incidencia variable, todavía hay reportes que hablan entre un 30 a un 87% de variabilidad, y la sintomatología obviamente es la fatiga, la disnea, la presentación con dolor torácico y hasta con síntomas psicológicos. Y por supuesto que asociado al COVID grave están las enfermedades respiratorias, la obesidad, los pacientes mayores de 70 años y sobre todo la gran prevalencia del sexo masculino. Bien, nosotros aquí a la derecha estamos viendo justamente cómo son los síntomas, cómo la aparición de los síntomas, tanto respiratorios, cardiovasculares, hematológicos, la afectación renal y las afectaciones neuropsiquiátricas. En fin, de las presentaciones clínicas puede ser los cuadros de disnea, los dolores torácicos
la astenia o fatiga y las palpitaciones. Y la forma de presentación, por ejemplo, a nivel pulmonar, puede haber alteraciones de la difusión, presentación de fibrosis pulmonar o directamente la presentación como tromboembolismo de pulmón crónico. Las hematológicas, bien sabemos que el virus tiene una gran predisposición a la protrombosis, a la generación obviamente de todos fenómenos protrombóticos. Y a nivel cardiovascular con manifestaciones como pueden ser la miocarditis, el Takotsubo, los síndromes coronarios agudos, las arritmias por catecolaminas y los cuadros por disautonomía. Entonces, continuando con la fisiopatología, sobre todo cardiovascular en fase aguda, qué es lo que ocurre? ¿Cómo es la susceptibilidad o la agresión, en verdad, de este virus para con el aparato cardiovascular? Observen ustedes que, en verdad, lo primero que se va a provocar justamente es un daño cardiovascular multifactorial, vamos a llamarlo. Puede tener una presentación como un infarto tipo 1 o 2, o como una presentación como una coagulación intravascular diseminada. Y la injuria a nivel cardíaco obviamente va a generar la elevación de troponina, ahí tenemos un biomarcador importante, o sea, a partir de una cardiotoxicidad directa del virus para con el miocardio. Eso también no solo va a generar daño miocárdico, sino que puede de forma directa afectar y generar un proceso inflamatorio, denominado obviamente miocarditis, síndromes coronarios agudos, como dijimos, o bien a través de toda esta respuesta inflamatoria, con esta tormenta de citoquinas, inflamación miocárdica, estados de hipercoagulabilidad, inestabilidad de placa, depresión miocárdica, también generarse cuadros de arritmias, como obviamente episodios de prolongación del QT, taquicardia ventricular o fibrilaciones ventriculares, y hasta fenómenos tromboembólicos con fenómenos de síndromes coronarios agudos. Por supuesto que existen, como dijimos, algunas otras manifestaciones sistémicas, como pueden ser la coagulación intravascular diseminada o la sepsis. Ahora, fíjense ustedes que en realidad también este virus, con esta gran virulencia, también puede afectar el normal funcionamiento del endotelio vascular. Observen ustedes, aquí en la gráfica a la izquierda, obviamente este es el endotelio, que obviamente tiene, valga la redundancia, poder antiagregante y anticoagulante, tiene poder profibrinolítico, antiinflamatorio, vasodilatador y antioxidante, pero cuando justamente este germen o este virus, en verdad, con alta virulencia, afecta normal funcionamiento, empieza a generar toda una serie de trastornos de procoagulación, proagregación, obviamente generando fenómenos de trombosis, el cuadro de distrés respiratorios. Puede generar a nivel miocardio un estado proinflamatorio, por supuesto, dando lugar a la miocarditis o los infartos, como dijimos, tipo 1, tipo 2. Puede generar también a nivel endotelial daño endotelial, por supuesto, degradación de las membranas y hasta fenómenos de isquemia, fenómenos de ACV o stroke. Fenómenos de vasoconstricción, eso obviamente genera disminución del óxido nítrico, la disminución de los tromboxanos y, por supuesto, generar cuadros de insuficiencia renal aguda. Y ni que hablar estos fenómenos prooxidantes, generando justamente fenómenos de sobreagregación o agregación de estas oxigenasas y peroxinitritos, y obviamente esto va a generar protrombosis también a nivel venoso. Y fíjense ustedes, aún más interesante, es que esta tormenta de citoquinas también pueden ser obviamente contrarrestadas. Fíjense ustedes que nosotros tenemos un potencial terapéutico interesante para tratar de contrarrestar todos estos fenómenos desencadenados justamente en la activación de las endotelinas o afectando justamente a nivel de los hepatocitos y liberación, alteración de la cascada de coagulación y fenómenos protrombóticos. En verdad, entonces, a partir de todos estos fenómenos que justamente afecta al aparato cardiovascular, es que surgen estas recomendaciones, indicaciones y prioridades y protección en pacientes y sobre todo en el personal de cuidados, como son nosotros los médicos. Y es justamente los objetivos fue reducir el riesgo de la transmisión. Eso es algo fundamental. Y racionalizar el uso de las técnicas de imagen cardiovascular. Fíjense qué interesante que ellos plantean que únicamente es importante los métodos esenciales que realmente van a tener un impacto en el manejo clínico del paciente. Entonces, en forma de resumen, sería el método de imagen ideal para el paciente ideal. Y ahora vamos a ver justamente de qué estamos hablando.
yendo para atrás. Ahí estamos. Entonces, vamos a empezar que en el COVID agudo, obviamente, recomiendan que la práctica clínica debe ser limitada, obviamente, a un examen cardiovascular como el que hacemos habitualmente, radiografía de tórax, biomarcadores, electro y un ecocardiograma. Esto es justamente el diagnóstico cardiovascular inicial en el COVID agudo. ¿Ok? Y justamente, ¿cuál es el objetivo de estas imágenes cardiovasculares en el síndrome post-COVID? Y más aún, frente a síntomas cardiovasculares, ¿qué es lo que debemos buscar? Entonces, algo que debemos buscar es detectar las secuelas que ha dejado este COVID agudo, tratar de descartar enfermedades cardiovasculares comunes y en este trípodo también tratar de hacer diagnósticos diferenciales con algunas otras patologías respiratorias en el contexto, por ejemplo, de un cuadro de disnea. Obviamente, como primer método de imagen está el ecocardiograma. Bueno, todos lo conocemos, un método bedside, disponible, costo efectivo, que aporta justamente mucha información relevante para el tratamiento. Fíjense ustedes que las guías europeas ya comenzaron a utilizar este tipo de ecocardiogramas con el smartphone o con las tablets, realmente estos traductores, y bueno, esta amabilidad, digamos, para con estos métodos de imágenes bedside, pero el tema es que se desconoce el pronóstico a largo plazo de estos pacientes con infección aguda. El riesgo cardiovascular es aumentado con brotes epidémicos de virus respiratorio, estados de procoagulabilidad, tratamiento, y bueno, y en verdad existen ciertas restricciones en la utilidad también de estos métodos, como puede ser el ecocardiograma, en este sentido. Ahora, ¿qué podemos valorar entonces en la etapa aguda con estos métodos de imágenes? Bueno, podemos encontrar anormalidades ecocardiográficas como pueden ser la injuria miocárdica con disfunción o fracciones de eyecciones deprimidas o conservadas, tratar de hacer diagnósticos de shock cardiogénico, taponamiento, pericardio, o sea, derrame pericardio, fenómeno de Takotsubo, o sea, todos estos fenómenos o esta cascada, digamos, de síntomas y signos a través del ecocardiograma lo podemos detectar muy bien mediante este método. Pero más aún, vamos específicamente a lo que nos toca hablar y es justamente cuál es la utilidad de la cardioresonancia o de la resonancia magnética cardíaca para con el COVID. Bueno, sabemos que es una técnica de uso limitado en la fase aguda, eso está claro. O sea, ingresar un paciente en el contexto de un COVID agudo al resonador, y la verdad es que no es nada fácil. No es que no es nada fácil como método, sino que tenemos que tener medidas de higiene y aislamiento. O sea, implica que post resonancia magnética cardíaca al menos la gente de limpieza esté entre 30 minutos a 1 hora tratando de higienizar y provocar todo un aislamiento de la sala. Y también lo importante es que va a depender de la situación clínica del paciente. Yo les diría que esto es como prácticamente ingresar un paciente con infarto agudo miocardio dentro del resonador. Pero por supuesto que tiene gran utilidad en el diagnóstico diferencial del daño miocárdico. Es el método prácticamente gold estándar en contractilidad global y segmentaria. Y a diferencia de otros métodos, nos va a permitir una muy buena caracterización mediante estas nuevas secuencias multiparamétricas T1, T2 y las secuencias de realce tardío con gadolinium. Y cabe aclarar que hoy en día no todos, obviamente, los centros cuentan con estas secuencias multiparamétricas, pero vale aclarar que también se pueden utilizar secuencias fase espinecoponderada en T1 y T2 para tratar de investigar procesos inflamatorios. Todo este es el arsenal, digamos, de secuencias y de patologías a las cuales podemos investigar y tratar de llegar a un diagnóstico por resonancia. Sabemos que podemos valorar muy bien la función ventricular a través de estas nuevas secuencias, como yo decía, de mapeo T2, que son las secuencias T2 mapping, con valores. Bueno, yo trabajo con resonadores 1.5 Tesla. Nosotros estamos utilizando un valor de corte de más de 60 milisegundos para hablar de que hay justamente proceso inflamatorio miocárdico. También la podemos detectar a través de la secuencia fase espinecoponderada en T2. Recuerden que podemos ver imágenes hiperintensas y eso obviamente nos va a hacer pensar en un fenómeno de edema, de inflamación. Entonces, mediante estas dos secuencias podemos caracterizar procesos inflamatorios. También podemos hacer secuencias de perfusión y de estrés. Sabemos nosotros que todos estos estados de protrombosis pueden generar fenómenos o síndromes coronarios agudos, y también la secuencia de perfusión y estrés también es muy importante. Podemos detectar hasta fenómenos de obstrucción microvascular y presencia con la secuencia T2 estrella de hemorragia intraplaca.
disculpen, no intraplaca, sino intramiocárdica. Mediante las secuencias de mapeo multiparamétricas T1 precontraste. Recuerden que es de fundamental importancia. El COVID puede llegar y puede provocar insuficiencia renal aguda en los pacientes. Entonces, realmente utilizar esta secuencia como alternativa a la secuencia de realce tardío me parece que es fundamental. Recuerden que la secuencia T1 precontraste es digamos, una excelente secuencia para valorar fibrosis intersticial o llamada T1 nativo. Y también, por supuesto, a través de la secuencia de realce tardío. Nosotros sabemos que la fibrosis la podemos detectar a través de fibrosis intersticial o como fibrosis de reemplazo. Cuando uno habla de fibrosis de reemplazo, justamente habla de estas secuencias de realce tardío. Bueno, entonces a partir de allí es que, bueno, el grupo de Friedrich publica un consenso sobre miocarditis y habla obviamente sobre los criterios de Lake-Lewis. Entonces, ¿cuáles serían las indicaciones de las resonancias en pacientes con sospecha de miocarditis? Y está claro, obviamente, que cuando existe persistencia o signos sugestivos de miocarditis, como puede ser la expresión de disnea, la ortopnea, las palpitaciones, intolerancia al esfuerzo, el dolor de pecho, tendría indicación, obviamente, post-ecocardiograma de realizar una resonancia magnética cardíaca. Si a eso nosotros tenemos evidencia reciente o sospechamos de que existe injuria miocárdica, ¿por qué? Y porque el eco nos informa disfunción ventricular en el contexto del COVID, o porque persisten los trastornos electrocardiográficos, muy común encontrar pacientes con trastornos electrocardiográficos y disfunción ventricular en el contexto del COVID, o por supuesto la elevación de troponina, que ya no está hablando de daño miocárdico mínimo. Obviamente, descartando enfermedad coronaria, me parece que la indicación de una resonancia estaría hoy en día muy bien solicitada o prescrita. Y ni que hablar cuando existe sospecha de etiología viral en el contexto de un COVID o de una sospecha de un proceso inflamatorio. Entonces, allí también es fundamental realizar una resonancia magnética cardíaca. Por ejemplo, habla de ausencia de factores de riesgo para enfermedad coronaria, eso también está claro. O sea, cuando la probabilidad pretende tener enfermedad coronaria, vamos a llamarles alta, para descartar enfermedad coronaria, por ejemplo, tomografía multislice, descartando un fenómeno de protrombosis o dolor de pecho secundario a un fenómeno isquémico, bueno, la resonancia ahí también debería tener utilidad para justamente confirmar el otro diagnóstico diferencial como es la miocarditis. Entonces, yo quería mostrarle rápidamente cuál sería la secuencia que estamos utilizando, cuál es nuestro protocolo de adquisición en el contexto del COVID. Por supuesto que todos debemos comenzar de la misma manera, con localizadores. Ya a partir de los localizadores uno empieza a ver algunos datos o algunos signos por resonancia interesante, como este, por ejemplo. Este paciente tiene un leve derrame pericárdico. Bien. Entonces, a partir de los localizadores uno puede empezar a identificar algunos datos, me parece, de relevancia. Posteriormente, nosotros intentamos realizar cortes, digamos, en 2 cámaras, 3 cámaras y 4 cámaras, en secuencia cine o fiesta. Posteriormente, utilizamos la secuencia de mapeo T2. Acá podemos utilizar, nosotros preferentemente usamos las secuencias T2 mapping, pero también se pueden utilizar las secuencias fase espireco-ponderada en T2. Luego de realizar eso, nosotros particularmente hacemos el corte apical, medial y basal, o denominado máscara, y además le agregamos siempre una imagen en 4 cámaras para hacer secuencias multiparamétricas, tanto en T2 como en T1. Entonces, posterior al T2, a la secuencia multiparamétrica T2 para valorar edema, realizamos las secuencias, bueno, depende si tienen secuencia MOLI, SHMOLI o alguna otra secuencia acelerada multiparamétrica en T1, hacemos un T1 nativo precontraste. Personalmente, bueno, los equipos con los cuales yo trabajo también tienen una secuencia desarrollada por ellos, que es la secuencia Smart T1 o T1 nativo pregadolinio. Nosotros también al menos hacemos 1 o 2 cortes para obtener nuestros valores de corte habituales. Cabe también resaltar, ya lo vamos a ver, que nosotros nuestro valor de corte para decir que el T1 nativo está alterado es cuando tenemos valores más allá de 1020 milisegundos. O sea, cuando nosotros tenemos valores más allá de los 1000 milisegundos, vamos a llamar, uno habla de que probablemente exista fibrosis intersticial o presencia de edema. Posteriormente seguimos con la perfusión.
Yo personalmente, para que entre la perfusión y el realce o el MOLI post-contraste pasen al menos 10 minutos, yo personalmente hago la secuencia fiesta, o sea, hago todo el eje corto posterior al contraste. Posteriormente seguimos con estas secuencias multiparamétricas T1 post-contraste para valorar el volumen extracelular. Desde ya a todos los pacientes les solicitamos un laboratorio con hematocrito. Y esto me parece que es interesante. El laboratorio no debe ser, obviamente, un laboratorio no más de 30 días, o sea, no más allá del mes. Y si es así, el paciente, posterior al estudio, debe tener una extracción sanguínea, justamente para valorar el hematocrito. Una vez que hacemos la secuencia multiparamétrica ponderada en T1 post-contraste, que generalmente son estas secuencias, volvemos a hacer la máscara, volvemos a hacer el 4 cámaras. Recuerden ustedes que para estos nosotros deben haber pasado al menos unos 10 minutos post-contraste y hacemos la secuencia la Clocker o Cine IR. Con 2 RR se utiliza la secuencia PSIR, bien, y realizamos posteriormente la secuencia de realce tardío. Esto es prácticamente nuestro protocolo de adquisición en el contexto de un paciente post-COVID. Bueno, ¿y qué nos dice la bibliografía? Esto justamente es una diapositiva obtenida del Congreso de la SAC, donde justamente nos hablan que hasta el 2000 prácticamente hubo numerosas publicaciones. Me parece que la más importante es justamente del grupo de Putman y colaboradores, en el cual utilizó un criterio, bueno, de inclusión de 100 pacientes. La severidad del COVID prácticamente fue el 67% de los ambulatorios y el 33% de los internados. Pero lo más interesante, fíjense, justamente cuál fue el comportamiento de las secuencias multiparamétricas. O sea, secuencias T1 mapping elevadas en el 73% de los pacientes, más del 50, o sea, el 60% de los pacientes tenían un T2 elevado. El realce tardío, obviamente caracterizado como no de tipo isquémico, o sea, intramiocárdico focal, en parches o subepicárdico en el 20% de los pacientes y manifestaciones como pericarditis en el 22% de los pacientes. Ahora también hubo una publicación justamente en 26, disculpen, voy para atrás. Hubo una publicación también por Raspal y colaboradores en 26 atletas sin sospecha y observen ustedes que ellos encontraron un 15% de pacientes con criterios de miocarditis. En verdad, recuerden ustedes y miren ustedes qué concluye el grupo de Putman y colaboradores, que 70 días post-COVID, el 60% de los pacientes todavía persisten con signos de inflamación miocárdica. Me parece que es algo importante para justamente valorar y hacer control evolutivo. Y muchos de ellos fueron controlados con el volumen extracelular. Y se vio justamente cómo fue el descenso en porcentaje del volumen extracelular, teniendo en cuenta que un volumen extracelular más allá del 30% debe considerarse positivo. Y en atletas, fíjense ustedes, esta es digamos, la conclusión de la publicación de Raspal y colaboradores. En atletas la resonancia magnética obviamente es un excelente método estratificador de riesgo para la sospecha de tocamiento miocárdico. Ahora, todos estos trabajos tienen sesgo y limitaciones. Por ejemplo, ningún estudio fue adecuadamente controlado, 2 estudios no tuvieron grupo control, bien, uno de los estudios tuvo controles pero con pacientes hipersanos. O sea, realmente hubo mucha, digamos, discordancia y algunas limitaciones. Por ejemplo, no se reportaron los puntos de corte para definir, como yo les decía, los aumentos de estas nuevas secuencias multiparamétricas T1 y T2. Y ningún estudio tuvo datos de eventos cardiovasculares en el seguimiento. Bueno, y a partir del 2021 también comienzan a haber numerosas publicaciones sobre la utilidad de la resonancia en estos pacientes. Esto fue un grupo de 789 atletas de alto rendimiento, en el cual el 58% tenían síntomas. A todos se les realizó un electrocardiograma, un eco transtorácico y troponina. Fíjense, 759 estudios por resonancia, digamos, por estos métodos, disculpen, el electro, las troponinas y el eco transtorácico fueron estudios normales. A eso le permitieron a estos pacientes atletas regresar a la competición, pero en 30 de ellos hubo alguna normalidad, 27 fueron a resonancia IT y 3 pacientes a ecuestre. Lo más interesante que de estos 30 pacientes, solo hubo 3 pacientes con miocarditis y 2 con pericarditis. O sea que todos los atletas retomaron prácticamente, la gran mayoría,
a la actividad física competitiva sin problemas, sin complicaciones. Y lo más interesante es que no es tan alta la prevalencia como uno pensaba de miopericarditis. Fíjense que la prevalencia en este grupo de atletas fue de 0.3% para pericarditis y un 0.4% prevalencia para miocarditis. Me parece que esto es algo muy interesante. Bueno, y continuando un poquito con algún caso clínico, este fue un paciente, fíjense ustedes, 19 años, que lo realizamos en nuestra institución y tenía disfunción ventricular, el paciente continuaba con disnea y algunos episodios de dolores de pecho post-COVID. Esta resonancia fue realizada más allá de las 4 semanas del evento agudo, por supuesto. Entonces realizamos todo el protocolo que ya estuvimos hablando, pero no les muestro las imágenes cines, sino más bien lo más interesante. Esta es la imagen T2, ponderada en T2, que es una secuencia multiparamétrica, y lo más interesante es, recuerden ustedes que uno encuentra generalmente con una alta prevalencia este tipo de realce intramiocárdico, subepicárdico, inferolateral. Bien, fíjense, esto es a nivel del tercio medio, empezamos a ver los músculos papilares. Observen ustedes el gran realce o la presencia de realce subepicárdico en la pared lateral, prácticamente desde el tercio medio hasta el tercio apical. Y bueno, a nosotros este es un corte apical en la secuencia multiparamétrica ponderada en T2, colocamos un ROI sobre ese nivel y el valor fue de 73 milisegundos, o sea, más allá de los 60 milisegundos. Cuando colocamos un ROI sobre la región del subepicardio en el 4 cámaras para esta secuencia precontraste, recuerden que el valor de corte dije que era más allá de 1000, nos dio 1017, bien, y en la secuencia post-contraste, el valor de T1 post-contraste, fíjense ustedes, puede prácticamente, si ustedes se ponen a ver a nivel miocardio, 345 milisegundos. El pulso sanguíneo, bueno, ahí no lo tengo el valor, pero el volumen extracelular fue del 48%, o sea, más del 30% de volumen extracelular afectado. Y posteriormente, fíjense, después de la secuencia T1 multiparamétrica, nosotros realizamos la secuencia realce tardío y confirmamos un poco lo que fuimos encontrando. Fibrosis intersticial, presencia, si el T2 es positivo, uno sospecha de que hay edema, ese edema realza y bueno, tenemos un fenómeno prácticamente de miocarditis, todavía en fase, vamos a llamarlo miocárdica aguda. Bueno, un poquito para mostrarles la evidencia, esta es otra publicación bastante, digamos, actual. Y fíjense ustedes, de estos 44 pacientes consecutivos con COVID-19 a los cuales se realizó resonancia, lo más interesante era mostrar un poquito el patrón. El 30% de estos pacientes tuvo realce intramiocárdico o subepicárdico parchado y mayoritariamente inferolateral basal y medio. Entonces, intentemos buscar directamente estos sitios que generalmente tienen gran afinidad miocárdica, sobre todo el COVID. Bueno, y esta es en verdad una diapositiva que me brindó el doctor Gorka Bastarrica. Este fue un paciente joven también, por ellos, de 45 años, realmente con un COVID severo. Fíjense ustedes la gran infiltración parénquima, a nivel del parénquima pulmonar, o sea, hizo realmente un gran proceso inflamatorio con un distrés. Esto es justamente mostrar toda la inflamación y la gran afectación pulmonar con inteligencia artificial. Y si ustedes se ponen a observar, no solo se tenía, digamos, focos inflamatorios a nivel del parénquima pulmonar, sino que este paciente también, a través de un fenómeno protrombótico, realizó y tuvo un fenómeno de tromboembolismo de pulmón. Fíjese, en una arteria lobar ya media segmentaria, aquí se observa una imagen de falta de relleno, este es un cuadro de tromboembolismo de pulmón. Se realizó las secuencias CINE y lo que observaron ellos es que había un trastorno de motilidad de la pared inferior a nivel medial y basal. Aquí se ve muy bien. Realizaron las secuencias T2 mapping y miren ustedes qué interesante, cuando ellos empiezan a comparar cuál era el valor, entonces el valor de corte es más de 60, ellos observaron que a nivel del septum el valor era normal, en la secuencia T1 mapping, T2 mapping precontraste, obviamente, esta es una secuencia multiparamétrica T2. Ahora, cuando la colocan sobre el sitio donde ellos empezaron a ver este trastorno de la motilidad, fíjense ustedes que hay alguna zona más hipointensa. Fíjense que el valor fue de 68 milisegundos, o sea, más allá de los 60 milisegundos, uno consideraría que acá hay un proceso inflamatorio miocárdico. En las secuencias T1 precontraste, el ROI a nivel del septum también tiene un valor normal, pero más allá, a nivel inferolateral, donde teníamos el fenómeno inflamatorio,
el valor de T1 mapping también dio alterado, 1206 milisegundos. Y cuando realizan la secuencia de realce tardío, ¿qué es lo que observaron ellos? En realidad observaron que no solo un fenómeno protrombótico con tromboembolismo de pulmón a nivel periférico, sino también afectó la porción inferolateral, provocando un fenómeno de obstrucción microvascular. Este es justamente el signo bien típico y patognomónico de la obstrucción microvascular. Todo un halo de fibrosis rodeando justamente una zona de edema, una zona donde justamente no puede ingresar el contraste. Y desde ya, obviamente, el pronóstico de este paciente a nivel miocárdico es muy malo. Bueno, un poquito hablando del algoritmo, ya quedó claro, nosotros utilizamos y el algoritmo que nos dice la evidencia es de utilizar secuencias multiparamétricas, tanto T1 y T2 precontraste, realce tardío y el T1 postcontraste. Pero bueno, las situaciones clínicas en cuanto a la utilidad de la imagen cardiovascular en el contexto del COVID va a depender y va a cambiar el escenario según el cuadro clínico. Observen ustedes si estamos en una etapa aguda, convaleciente o crónica. Bueno, va a ser el tipo de imágenes que vamos a elegir. Si vamos a sospechar que existe una injuria miocárdica versus un síndrome coronario agudo. Aquí la tomografía cardíaca multislice, cuando la probabilidad pretest de tener enfermedad coronaria realmente es baja, pacientes jóvenes. Ahora, en un escenario donde existe inestabilidad hemodinámica, desde ya el ecocardiograma es el método gold estándar. Realizar en el caso de sospecha, ya Moira probablemente nos va a hablar frente a la sospecha de un tromboembolismo de pulmón, la angiotomografía ahí tiene una utilidad muy interesante. O sea que hacer un triple rule-out me parece que aquí sería una alternativa muy válida. Y, por ejemplo, en el escenario 3, donde existe la disfunción ventricular, cuando se realiza el ecocardiograma y empezamos a ver que la función ventricular está deprimida, pero no queda claro cuál fue el fenómeno, si hay algún tocamiento miocárdico por depresión de esta disfunción ventricular. Entonces, frente a la sospecha de miocarditis, me parece que la resonancia aquí tiene un rol fundamental, al igual que en las fases subagudas y crónicas de la enfermedad. Sobre todo para tratar, como bien dice acá, de descartar no solo la disfunción por tocamiento miocárdico, sino la presencia de escara miocárdica, que va a ser, por supuesto, este sustrato arritmogénico o el sitio de generación de arritmia ventricular. Bueno, un poco lo que nos dice la guía es si existe una alta sospecha de dolor torácico con sospecha de que el paciente está cursando un síndrome coronario agudo con una probabilidad pretest, digamos, baja para tener enfermedad coronaria, la tomografía multislice sería un método ideal. Frente a la inestabilidad, dijimos el eco transtorácico. Y cuando hay una sospecha de disfunción, pero sin inestabilidad post-ecocardiograma, la resonancia es el método ideal. Entonces, ¿cómo podemos concluir un poquitito de esta presentación? Sabemos que existe una alta prevalencia del síndrome post-COVID, y esto es importante, con síntomas hasta inespecíficos, que muchas veces pueden referirse al perfil cardiovascular. Y que aquí la imagen cardiovascular es clave en el diagnóstico diferencial, sobre todo para tratar de discernir si existe una secuela, si es realmente una patología cardiovascular la que está generando estos fenómenos o hay alguna otra enfermedad. Nosotros sabemos que a partir del ecocardiograma podemos tener una aproximación diagnóstica rápida y segura, que la resonancia magnética cardíaca nos va a permitir evaluar el daño miocárdico, que la tomografía cardíaca nos va a permitir tratar de evaluar simultáneamente enfermedad coronaria y pulmonar, el triple rule-out, me parece que aquí tiene su indicación, pero sobre todo que el uso racional de la imagen multimodal nos va a dar respuesta diagnóstica en aquellos diferentes escenarios clínicos. Y que el compromiso cardíaco con este tipo de pacientes es frecuente y multifactorial. Recuerden ustedes que la miocarditis, la incidencia es de 0.4%, sobre todo en COVID leve, y que para mi impresión no es razonable el screening de resonancia magnética cardíaca. O sea, no hay que realizarles a todos, ya les expliqué por qué, simplemente aquellos pacientes que tienen disfunción ventricular, en aquellos en los cuales la sospecha de miocarditis alta, en aquellos que pensamos que a través o a partir de un síndrome coronario agudo con coronarias normales, por ejemplo, el diagnóstico diferencial de cualquier minoca, aquí la resonancia magnética cardíaca tiene su utilidad, aquellos pacientes que tienen numerosos eventos arrítmicos, para tratar de encontrar el sustrato arritmogénico, la resonancia magnética cardíaca tiene su utilidad. O sea, nosotros debemos guiar la solicitud de la resonancia frente a la sospecha clínica, o sea que de la correcta prescripción van a surgir, como siempre digo, los verdaderos diagnósticos. Para mí es algo fundamental esta interrelación entre el imagenólogo y el licenciado que está adquiriendo el estudio. Debemos siempre intentar estar durante la adquisición. Sé que muchas veces es muy difícil, pero me parece que el planeamiento del estudio y la adquisición hace finalmente a
el reporte final de nuestro estudio. Así que sin más, bueno, no quiero dejar de agradecer nuevamente al comité de organización, entonces al comité organizador, entonces a partir de la táctica, la estrategia y todo este arsenal de secuencia, de armamento que tenemos, me parece que la guerra del COVID muchas veces con la resonancia podemos intentar vencer. Así que muchas gracias y bueno, quedo abierto después a las preguntas. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Em, Bueno, muchas gracias, Juan Manuel, la verdad, excelente la presentación. Ahora después un ratito vamos seguramente a hacer un par de preguntas, que varios tienen muchas dudas también. Ahora vamos a seguir adelante con la doctora Moira de San Juan, ¿sí? Moira Álvarez, como ustedes saben, es coordinadora del Departamento de Imágenes Cardiovasculares de la Clínica El Castaño y es miembro del Comité de Resonancia ITC de la Federación Argentina de Cardiología. Así que, bueno, Moira, te agradecemos por tu presencia y adelante, por favor. Bueno, gracias por la presentación y buenas tardes a todos. La verdad que un gusto, como siempre, poder participar de estos eventos y nada, felicitar al Comité de Tomografía y Resonancia, que ya desde hace un tiempo tiene una entidad propia y ya no es más subcomité, sino que es parte del comité. Así que bueno, muy importante y bueno, y agradecer la participación de todos, que es una buena convocatoria en virtud de que los tiempos y las actividades virtuales están a la orden del día. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Sí, Moira, sí. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bien. Eh, bueno, entonces, mm, Juan nos habló un poco de lo que es todo lo que es el síndrome post-COVID y en lo que conlleva todo eso. Yo simplemente hacer un repaso y dar algunas ideas de la utilización de la tomografía y rescatar algunos datos que han sido publicados recientemente que nos pueden ayudar tal vez en un futuro. Simplemente recordar que ya van a ser casi 2 años de que empezó todo esto desde el primer caso y que desde marzo del 2020 esto es una pandemia y desde ese entonces han pasado muchas cosas y hemos aprendido un montón de cosas y con publicaciones que han estado a la orden del día y muchísima información a ir desmenuzando y degradando. La idea de esto es un poco poner una puesta al día de algunas cosas interesantes que vale la pena rescatar y que está bueno conocer. Sabemos que a lo largo de todas las publicaciones, la enfermedad cardiovascular, que es un marcador de disfunción inmunológica, se relaciona con un peor pronóstico en la infección con COVID. Todo paciente que tenga un antecedente previo de enfermedad cardiovascular tiene una peor evolución, y esto ha sido descrito ampliamente, sobre todo en la incidencia de neumonía, prolongar la internación y complicaciones cardiovasculares. Hay estudios que estiman que la injuria miocárdica, un poco también habló Juan de esto, tiene un número variable y oscila entre un 7 y un 17% y está con mayor presencia en aquellos pacientes ingresados en la unidad coronaria, un 22 versus un 2%, y aún más en pacientes fallecidos, ¿no? Con una incidencia mucho más alta. Hay diferentes estudios y así nos han mostrado este metaanálisis de casi 1.600 pacientes, la prevalencia de enfermedad cardiovascular, y lo pongo para rescatar esto y recordar que la hipertensión, la enfermedad cardíaca y la enfermedad cerebrovascular, sumado a esto la diabetes, tenían una prevalencia alta y, como dije recientemente, los pacientes con enfermedades metabólicas y cardiovasculares previas pueden enfrentar, y de hecho lo hemos visto, un mayor riesgo de infección por COVID y con desarrollo de neumonía de mayor compromiso. Si uno revisa la literatura y ve cuál es el estudio que ha cobrado muchísima relevancia en este tiempo, pues es la tomografía, ¿sí? Este es un relevamiento de un multicéntrico, 20 hospitales universitarios franceses, 10.000 tomografías realizadas en pacientes con sospecha de COVID, y mostrar un poco lo que ellos recabaron, ¿sí? Es un estudio retrospectivo, 10.800 pacientes, pacientes con sospecha de COVID, a los que fueron sometidos a una tomografía, la cual mostró una precisión diagnóstica del 80%, la cual aumenta después de 5 días de síntomas, ¿sí? Algunos datos que también conocemos de las publicaciones que vienen refiriéndose al tema de factores de riesgo cardiovascular,
es el predominio masculino, el aumento del índice de masa corporal, diabetes y bueno, y otras que mencionamos en la diapositiva anterior. ¿Qué vieron en estas tomografías? ¿Sí? Calcificaciones de las arterias coronarias en casi el 60% de los pacientes. ¿Sí? Un estudio, como dije, retrospectivo, donde analizaron tomografías, donde hicieron todo lo que es la parte pulmonar, ¿sí? Ventana pulmonar, con la evaluación de los segmentos comprometidos y algunos otros índices, y evaluaron además el calcio coronario. Entonces, haciendo el estudio de esto y viendo esto, la enfermedad coronaria es un predictor, o el calcio coronario, mejor dicho, es un predictor de severidad, ¿sí? Si bien es un estudio prospectivo. Sabemos entonces, y esto ya ha demostrado, que la comorbilidad cardiovascular tiene un impacto importante en la mortalidad. Sabemos que la calcificación coronaria es un marcador de enfermedad arterial coronaria y que a través de diferentes estudios existe evidencia entre la asociación de calcio coronario y una peor evolución clínica de estos pacientes. Por lo cual, el calcio de las arterias coronarias puede ser útil para predecir el riesgo en estos pacientes. Veamos qué dice la literatura al respecto. Esto recientemente publicado, que es la valoración de calcio, de score de calcio, en pacientes que fueron tomografías hechas por COVID. Este también es un estudio retrospectivo donde fueron secuencias para obtener el score de calcio y la evaluación de riesgo en pacientes hospitalizados, ¿sí? En general. Al ser retrospectivo, ¿qué vieron estos en este estudio? Algunas características de los pacientes. Miren el N del estudio, 109 pacientes, ¿sí? Las características también similares a lo que se describe en el resto de la literatura, ¿sí? Una edad promedio de 60 años, mayormente masculinos. Y acá nuevamente aparece aquellos pacientes con un score de calcio positivo, o sea, con presencia de calcio en arterias coronarias, peor evolución en la internación y en el control posterior. Tanto si vemos en lo que son en términos de aquellos pacientes con marcadores, o sea, con calcio en las arterias coronarias, peor evolución, tanto en lo que es sobrevida e internación. Concluyendo así que el calcio puede ser un predictor de riesgo adicional, ¿sí? A los que ya conocemos. Que el calcio por encima de la mediana, que es lo que habíamos, está asociado a mayor riesgo de internación y de mortalidad. El riesgo elevado de estos pacientes de enfermedad arterial coronaria en COVID está asociado a diferentes mecanismos de lesión y ahí hacemos un repaso de lo que Juan mostró muy bien, lo que es los diferentes mecanismos de la injuria miocárdica que pueden ser por diferentes medios y esto lo había explicado muy bien Juan en la presentación anterior. Entonces, seguimos viendo otros estudios y otras publicaciones de calcio en las arterias coronarias en pacientes COVID. Este también es un estudio retrospectivo que sitúa la puntuación del score de calcio a través del score de Agatston como un sustituto para poder identificar el riesgo en estos pacientes. Nuevamente, al igual que la bibliografía que mostraba anteriormente, los pacientes sospechosos de COVID con una clínica, en este caso, moderada a grave o empeoramiento del estado clínico. ¿Y qué vieron? Que el score de calcio mayor a 0 se transforma también en un predictor independiente para la severidad de la progresión de COVID. Si tenemos en cuenta que los scores en general estiman la distribución de un factor de riesgo en la población, y nos situamos específicamente en el score de calcio, no es un marcador directo de enfermedad, ¿sí? Es un marcador de enfermedad de aterosclerosis, por lo cual es un parámetro que puede modificar el riesgo y entonces plantearse a través de lo que hemos visto en todos estos estudios retrospectivos que aquellos pacientes con enfermedad coronaria demostrada tienen peor evolución. Por lo cual, posterior a esto surge un estudio que esta vez sí es prospectivo, ¿sí? Son 300 pacientes. La mayoría de estos estudios tienen N pequeños, son 300 pacientes hospitalizados. En este caso se excluyen los pacientes con enfermedad arterial coronaria
Y a todos los pacientes se realizó tomografía, se les realizaron, por supuesto, ventanas pulmonares y el score de calcio. Se tomaron otros antecedentes como características clínicas, hallazgos de laboratorios, el tratamiento hospitalario, el tiempo de internación, y si eso sí se hizo un análisis retrospectivo. Tenía un endpoint que eran eventos cardiovasculares mayores. ¿Y qué mostró esto? Esto es simplemente para ver todos los parámetros que se analizaron y ellos concluyen que, en este caso, la ausencia de calcio en las arterias coronarias tiene un valor predictivo negativo en pacientes hospitalizados con COVID, incluso en aquellos pacientes que tenían factores de riesgo cardiovascular, ¿sí? Por lo cual pone al score de calcio en un escalón diferente a lo que veníamos viendo con respecto a los factores de riesgo cardiovasculares. Y simplemente para concluir y poner esto, una puesta al día, digamos, de la evidencia del score de calcio en toda esta pandemia, es que el score de calcio o el calcio en las arterias coronarias puede ser útil como predictor de riesgo adicional que en los pacientes con COVID se asocia al ingreso a área crítica y a mortalidad hospitalaria, y que la ausencia del calcio tuvo un alto valor predictivo negativo en pacientes hospitalizados con COVID, incluso en presencia de factores de riesgo cardíaco. Y la evaluación semicuantitativa del calcio es una medida simple, reproducible y no invasiva que puede ser útil para identificar estos pacientes con COVID con bajo riesgo a desarrollar complicaciones cardiovasculares. La idea de esto, bueno, es poner un poco al día que la evidencia del calcio y la utilidad que ha tenido y la importancia que ha tenido a lo largo de esta pandemia, y en base a esto, justamente no es un factor de riesgo, sino que es un marcador de enfermedad coronaria. Bueno, y con esto concluyo. Esta es una imagen del Valle de la Luna, así que bueno, cuando quieran venir a visitarnos, estamos acá. Buenísimo, Moira. Muchísimas gracias por tu presentación. Muy buena. Sí, la verdad que tenemos unas ganas bárbaras de vernos las caras, no tanto virtual, sino real, así que ojalá que pronto se pueda dar y nos podamos encontrar. Pablo. Sí, bueno, muchísimas gracias. La verdad, las dos charlas espectaculares. Juan Manuel, como siempre, muy claro, y muy actualizado todo. Bueno, lo de Moira también me pareció muy, muy, muy útil, dado que, como decía al principio, tenemos como un aluvión de pacientes post-COVID que todavía siguen llegándonos a la práctica. No sé si tenemos preguntas del panel. Sí, yo tengo algunas preguntas para Juanma. Juanma, ¿me escuchás? Sí, perfecto, Bueno, Fede. Sí, y bueno, la después, verdad que estuvo muy después buena. Fede, Sí, perdón. disculpa, después digo, hay unas preguntas ahí del panel del chat que, bueno, que sería interesante Sí. también saber tu opinión como ecocardiografista, Fede, porque, como Moira, porque, bueno, ustedes saben que yo no hago ecocardio, pero bueno, estaría interesante saber la opinión. Así que, bueno, te escucho, Fede. Eh, Buenísimo, Juanma. Bueno, más que nada quería destacar la importancia de todo lo que vos explicaste al principio, ¿no? El background. O sea, no cualquier paciente que pierde una resonancia, no cualquier paciente tiene una miocarditis post-COVID, ¿sí? Lo importante es eso que remarcaste, la filmina de Matías Friedrich de ya hace un par de años, más de 10 te diría, que uno tiene sospecha de miocarditis principalmente cuando un paciente tiene síntomas, ¿sí? Ya sea síntomas de disnea, dolor torácico o palpitaciones. Cuando tenemos daño, perdón, cuando tenemos evidencia de daño miocárdico, ¿sí? Ya sea por troponina, por el electro o por el eco, y obviamente en un escenario clínico concordante, ¿no? Como puede ser un paciente con una infección reciente, ya sea viral o post-COVID o inespecífica, obviamente también descartando el escenario de la enfermedad coronaria, ya sea en pacientes, ya sea por menor de 35 años, o porque no tengo isquemia en un estudio funcional, o porque tengo una coronariografía sin coronarias obstructivas, o porque ya descarté de manera con la anatomía de la enfermedad coronaria. Ahí fíjense que ya prácticamente vamos a limpiar, entre comillas, un montón de pacientes. Y solamente se va a llevar la reso cardíaca del paciente que, a pesar o que tenga algo de esto, o que tenga estudios no concluyentes y sí existentes, ¿sí? Y con eso
también, entonces, la pregunta sería, Juanma, ¿vos creés que esa sería o vos creés que se nos escaparía algún paciente si somos tan taxativos siguiendo ese algoritmo? Bueno, la verdad que para mí, Fede, fuiste también muy claro en lo que dijiste. Eh, yo no pienso para nada diferente, al contrario, pienso igual que vos. Un poco lo destaqué. Por supuesto que todo va a depender también de la edad del paciente, como bien dijiste, y la probabilidad pretest de tener enfermedad coronaria. Parece que tenemos un método y todos realizamos también tomografía multislice, muy útil, rápido, preciso, y en el contexto de esta patología, como yo dije, de poder hacer un triple rule out. No tanto para la enfermedad aórtica, pero sí para descartar enfermedad coronaria, y en caso de que, bueno, los síntomas persistan, yo tengo varios pacientes a los cuales se le atribuye a esta disnea por cambios electrocardiográficos a fenómenos coronarios, a sospechas de fenómenos coronarios que realmente le termina haciendo resonancia. O sea que me parece que no, que con la charla terminamos, espero de haber sido claro en cuanto a cuándo utilizarlo y cuándo no, pero pienso igual que vos, Fede, no cambiaría mucho. Eh, Así que bueno, esa es un poco la respuesta. Juan, yo Bien, lo que te perfecto. quería preguntar también a Fede, a mí me pasó de hacer muchos pacientes en los que encuentro secuela, un poco de realce tardío, difuso, compatible con secuela de miocarditis, pero me pasa que por lo general estoy pasado en tiempo, es decir, el alta del COVID capaz que fue hace 30 o 40 días, entonces no tengo mapping, no tengo T2. eh, y después me pasó de repetir el estudio porque el médico clínico vuelve a querer resolver, digamos, esto. Y 6 meses después, 7 meses después, sigo viendo exactamente lo mismo. Capaz que mejoró un poquito, pero entonces la pregunta sería, ¿qué hacemos? ¿Cuánto después lo volvemos a controlar para decir, bueno, sí, es una secuela de miocarditis, se resolvió completamente o no? ¿Vale la pena? Yo personalmente creo que no, digamos. Yo creo que si ya le hicimos una rezo y después el eco es normal, debería quedarse ahí el seguimiento. Pero no sé, quería saber un poco qué vieron ustedes o cómo les parece que tendría que ser. Si por ahí Bien. repetirla al año, a ver si quedó algo. Bueno, muy interesante la pregunta, Pablo. Y también parece que no debemos dejar de pensar como cardiólogos clínicos, ¿no? Entonces, frente a eso y frente a tu hallazgo, vamos a llamarle que fue un hallazgo de miocarditis y fue más allá del mes o de los 6 meses y vos seguiste encontrando el patrón de realce, vos pensás que eso es una secuela crónica de miocarditis. A mí me parece que, bueno, es fundamental el cuadro clínico del paciente. El paciente está asintomático. Lo evalúas, por ejemplo, con una prueba funcional. En esa prueba funcional tiene muy buena capacidad funcional, no desencadena arritmia. Le querés hacer un Holter porque vos pensás que eso es un trato arritmogénico y no encontrás arritmia. A mí me parece que el seguimiento es meramente clínico, ecocardiográfico y con estos métodos complementarios. Ahora, si el paciente continúa con disnea, continúa con síntomas y bueno, y ecocardiográficamente tiene una depresión de la función ventricular, bueno, yo ahí continuaría quizás el seguimiento, o si el paciente tiene mucha arritmia, bueno, obviamente tratando de ver el eje de la arritmia y tratar de correlacionar si el eje de la arritmia coincide con lo que vos estás encontrando, porque muchas veces la pregunta es, ¿está bien, esto es secuela de COVID o el paciente tuvo una miocarditis previa y quedó con esa secuela? Claro. Entonces, por ahí es difícil. Pero yo personalmente, bueno, intento de pensar como cardiólogo clínico y bueno, intentar empezar con estos métodos diagnósticos, hacer estos seguimientos, como te digo, y bueno, y después se verá. No sé, Fede, vos qué experiencia o cómo haces, qué conducta tomás frente a lo que comentó Pablo. Sí, Juanma, coincido con vos. Lo que indica Pablo, la verdad que es importantísimo. Bueno, pasamos del tema de la indicación a la resonancia en sí en el diagnóstico. La verdad que tenemos mucho dolor de cabeza, no solamente con el tema de la fibrosis en específica, sino con yo estoy en algunos, en distintos centros, en algunos tengo T1 y T2 mapping, en otros no. En los centros que no tengo T1 y T2 mapping, obviamente el tema de la hiperemia la calculo en relación al músculo esquelético. Y la verdad que tenemos pacientes con marcadores negativos, con alteraciones inespecíficas, ¿no? Y que tienen edema o hiperemia, quizás no tienen fibrosis todavía, pero tienen edema e hiperemia, le pedimos la resonancia a los 6 meses, o le sugerimos al cardiólogo la resonancia a los 6 meses, y seguimos hallazgos.
Ahora no es que no lo tenemos, lo que pasa es que nos duele menos la cabeza porque estamos acostumbrados a este dolor de cabeza crónico, a encontrarnos cosas que antes no sabíamos que estaban, ¿sí? Porque, ¿verdad? Antes a las gripes o a las neumonías no le hacíamos resonancia y no las seguíamos con resonancia. Entonces ahora estamos encontrando un montón de cosas que creemos que en realidad siempre estuvieron, pero nunca las buscamos. Y por eso coincido con Juanma. O sea, y peor es el escenario inclusive el paciente es deportista, bueno, no podemos parar 3 meses o 6 meses, pero si el paciente es deportista, hay que explicarle por qué lo paramos, ¿sí? 3 meses o 6 meses y a los 6 meses sigue la fibrosis o sigue el edema o sigue la hiperemia. Es por eso que coincido con Juan Manuel la importancia del seguimiento clínico y si el paciente no tiene arritmias en el Holter, no tiene arritmias en la ergometría, tiene un eco con función sistólica normal, sin trastorno en la motilidad parietal, obviamente ese paciente está capacitado para volver a su rutina y la actividad física, ¿no? Y al deporte inclusive también. Pero sí, quédense tranquilo que seguimos viendo eso y creo que lo vamos a seguir viendo lamentablemente. Bien, acá, bueno, Pablo y Fede, Otra hay una cosita serie muy de preguntas. importante, Sí, 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 Juanma, sí, y ahora Fede. vamos a las No, dale. preguntas, que también lo tenía como Ah, un tipo de pregunta para vos, Juanma, que vos lo dejaste clarito. La secuela post-COVID es inespecífica, ¿sí? Entonces, a nosotros nos pasa, viene un paciente que tuvo COVID. Ahora, obviamente, muchísimos pacientes tuvieron COVID. Pero lamentablemente, si nosotros no tenemos un eco o una ergometría, resonancia en hablar previa, muchas veces nos es difícil decir si esa secuela, ahora me acordé que tengo que llamar a un cardiólogo por una resonancia que hice ayer, si esa secuela es post-COVID del mes pasado o es post-miocardite que tuvo hace 5 años. Porque obviamente es una secuela subepicárdica infralateral, en el cual en el eco no se ve, inclusive muchas veces en las secuencias de cine, si no es tan transmural, tampoco la encontramos. Y bueno, eso la verdad es por eso que es muy importante el escenario clínico y muchas veces tenemos muchas dudas a pesar de las pocas certezas que tenemos. excelente. Bueno, me parece que Vamos a las estamos preguntas de... preguntas, sí. Em, a ver, Sí, la primera, Pablito, está aquí, que es, pregunta, ¿cuál es la prevalencia de miocarditis con o sin disfunción del BD o global en post-COVID-19 alejado con PCR negativo o PCR negativizado en su experiencia? ¿Cómo realizan el seguimiento de compromiso perimiocárdico? Me parece que, bueno, Fede o, bueno, Pablo, Moira, estamos todos. No sé, ¿Moira sigue o se fue? ¿Se fue? Moira tenía que estar en Ah, una reunión de comisión directiva. a mí me parece que con respecto a la prevalencia, en verdad, y el tocamiento o la disfunción del ventrículo derecho, yo no sé qué experiencia tenés, Fede, pero para mí tiene mucho que ver esto con el fenómeno del tromboembolismo pulmonar. Ahí es muchas veces, obviamente, cuando uno empieza a ver esta claudicación del ventrículo derecho y la afectación del VD. Por resonancia, uno va a valorar, por supuesto, la función del ventrículo derecho. Podés ver datos indirectos de sobrecarga de volúmenes o directos, cuantificando los volúmenes, pero digo desde el punto de vista del movimiento septal, podemos encontrar, es raro encontrar en el contexto de un COVID realce en el ventrículo derecho, pero más que nada me parece a mí que con los volúmenes y con la fracción de eyección uno puede hablar de disfunción ventricular en el contexto de un tromboembolismo de pulmón. O sea que realmente, hablar en realidad de prevalencia con o sin disfunción del ventrículo derecho en la miocarditis, yo lo dije, cuál era la prevalencia, sobre todo de la miocarditis, que realmente no es tan alta como se pensaba, y sobre todo, bueno, no sé qué experiencia tenés vos, Fede, con respecto a la prevalencia de la miocarditis con tocamiento del ventrículo derecho con PCR negativa, ¿no? ¿Se escucha? Hola, Ahí sí, ¿se ahí sí. escucha? Yo la verdad que hasta ahora no he tenido. De miocarditis de ventrículo derecho no hemos tenido nosotros. Sí de ventrículo izquierdo, obviamente, sí hemos encontrado disfunción, trastorno de la motilidad o una hiperemia global con disfunción global del ventrículo izquierdo, pero afectación aislada del ventrículo derecho, Bien, post-miocarditis con post-COVID, no, la verdad que bien. no. ¿Y cómo pensarías vos? Entonces la pregunta, Fede, porque sería, está bien, tenemos un paciente con sospecha de miocarditis o post-COVID, pero con disfunción del ventrículo derecho. Obviamente no sé cómo, en qué contexto vos lo englobarías. Me parece a mí que uno debería pensar, obviamente, que ese paciente tuvo un tromboembolismo de pulmón, ¿no? Yo descartaría eso, sí. Claro, Si hago así una es, resonancia y veo solamente disfunción del ventrículo así es, derecho, así es. Te dio una y angiotac. obviamente no encuentro fibrosis en ese ventrículo derecho,
O sea, sabemos que la fibrosis del ventrículo derecho por sobrecarga del ventrículo derecho, como ustedes saben, la encontramos generalmente en el septum inferior basal y medio, como encontramos en los pacientes posoperados de tetralogía de Fallot, los pacientes con hipertensión pulmonar, ¿sí? Sí, es. Pero si encuentro un paciente con otro patrón, con un patrón obviamente no isquémico distinto a ese, sí pensaría que sea una miocarditis, pero si no descartaría el compromiso del ventrículo derecho secundario en hipertensión pulmonar por embolia de pulmón. Bien, perfecto. Juanma, tengo una pregunta para Sí, vos. sí. ¿Qué metodología del doctor Prado utilizaría para retornar un deportista a su actividad y qué rol le das a la resonancia para definir al paciente y su seguimiento? Bueno, creo que algo de Bien, esto ya charlamos. sí. Mira, en verdad, ¿Qué metodología utilizarías para que el deportista sí, vuelva a la actividad? sí. Bueno, muchas veces, y de hecho, bueno, todos hemos hecho, yo te he escuchado, Fede, también en algunos eventos que hemos compartido, realizar resonancia magnética cardíaca, por ejemplo, a futbolistas, ¿no? A pacientes de alto rendimiento, donde uno hace el diagnóstico de algún proceso inflamatorio miocárdico, o sea, una miocarditis, al paciente se lo para más allá de 4 semanas, generalmente entre un mes y medio se intenta que el paciente vuelva a retomar la actividad física. Ahora, es como hablamos, me parece a mí que el paciente es un todo. Entonces, en el contexto de una sospecha de miocarditis en un paciente de alto rendimiento, yo haría toda la metodología o todo el arsenal de herramientas diagnósticas que dijimos. O sea, continuaría su control con ergometría, obviamente previa al alta deportiva, le haría una ergometría, le haría un ecocardiograma y un Holter. Si en el Holter no encuentro arritmia, si en el ecocardiograma no encuentro alteración desde la motilidad y hace una buena ergometría, a mí me parece que el seguimiento con eso basta y sobra. No sé, meternos a hacer una nueva resonancia. Bueno, sí, vale para ver si era una miocarditis aguda y ese patrón de edema desaparece, pero me parece que con el ecocardiograma, no encontrar trastornos de la motilidad y seguir con buena función ventricular, me parece que basta y sobra. Yo no sé, Fede o Pablito, qué experiencia tienen ustedes, pero yo haría ese seguimiento. Sí, Sí, al yo paciente personalmente que estoy de nunca acuerdo, sí. llegó. Dale, Pablo, dale vos. Yo ya hablé mucho. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, sí. Me parece que justamente ese era uno de los objetivos de este webinar, que era aclarar un poco cuando, para el cardiólogo clínico, aclararle qué utilidad tiene la resonancia, porque hay cosas que, bueno, por ahí nosotros informamos lo que vemos y ver una secuela no necesariamente tenga demasiado significado patológico. Bien, tengo Bien, otra pregunta del chat. Dice, aquellos pacientes que cursan con long COVID-19 y persiste disnea y elevada frecuencia cardíaca, que no llega a ser taquicardia, ¿eco normal, electro normal? O sea, ¿qué estudio será conveniente solicitar? O sea, tenemos un paciente y eco normal, pero con disnea y una frecuencia cardíaca elevada. ¿Qué solicitarían? bueno, eh, me parece que si el paciente, no sé, tiende a la disnea, está bien, habría que ver. Yo personalmente, yo no sé qué experiencia tienen ustedes en pacientes post-COVID. Yo lo que hago generalmente es, obviamente, lo veo en consultorio, le hago un electro. Si veo que el paciente, desde el punto de vista basal, tiene una tendencia a la desaturación, obviamente lo que hago es interconsultar al neumonólogo. Intento ver si realmente hacen un test de la caminata a los 6 minutos y generalmente se le pide una tomografía en un primer momento sin contraste para ver justamente la afección y la volumetría de la afectación pulmonar. Ahora, si la sospecha es alta para tromboembolismo de pulmón, obviamente una angiotomografía. A mí me parece que ahí deberíamos inclinarnos hacia el método como es la tomografía o la angiotomografía y no pensar tanto, o sea, en un primer momento descartar enfermedad del parénquima pulmonar, obviamente, y después, obviamente, yo pensaría en algo de tocamiento miocárdico. En el contexto de un paciente con disnea y taquicárdico, obviamente, de acuerdo a la probabilidad pretest, descartando enfermedad coronaria, ¿no? Que pienso que debe ser un paciente joven el que están sospechando esto. Así que eso es un poco cómo me manejo yo desde el punto de vista del consultorio clínico. Yo no sé, Pablito y Fede, cómo lo Yo resuelven. Ese, coincido, coincido, ahí, Juanma. O sea, una vez habiendo descartado una secuela pulmonar y que el neumonólogo me diga tranquilo, etcétera, yo a este paciente quizá también quizá le pediera un ecoestrés.
no porque sospeche inclusive enfermedad coronaria, sino más que nada para tratar de filiar esa disnea. Eh, Como ustedes, de marzo del año pasado hasta noviembre estuvimos todos encerrados y en noviembre, cuando se abrieron, o en octubre, empezaron a venir muchos pacientes con, como dijo Juan Manuel, lamentablemente este síndrome post-COVID es de una altísima prevalencia y tiene síntomas inespecíficos, con disnea de esfuerzo. Así que hace un año ya, más de un año, estamos haciendo muchísimos secuestros a pacientes con disnea post-COVID, ¿sí? Y la verdad que la gran mayoría de estos pacientes, la verdad, tienen disnea por el sedentarismo que les hizo la cuarentena, ¿sí? Un altísimo pacientes se suben a la bicicleta y no hacen más de 4 5, 6 metros. Muchísimos con sobrepeso. Creo que eso también es muy importantísimo. Y eso inclusive también le da tranquilidad al paciente y le da tranquilidad al médico, ¿sí? Mira, la verdad que obviamente nosotros cuando hacemos secuestres no solamente evaluamos los trastornos de la motilidad, sino también la disfunción diástólica, ¿sí? Si el paciente refiere disnea y no tiene disfunción diastólica, eso más que nada es un desentrenamiento, ¿sí? Obviamente habiendo descartado también la patología pulmonar del neumonólogo, como dijo Juanma. Así que yo en ese escenario pido ecoestrés no solamente para quedarme tranquilo yo, sino también para que se quede tranquilo el paciente. Y también sirve muchas veces, así como es importante ver el Doppler de vasos de cuello al paciente que tiene placa para que se concientice y empiece con el tratamiento higiénico dietético y con las estatinas están indicadas, lo mismo que un score de calcio, que no es lo mismo al paciente decirle que tiene factores de riesgo, que es importante que los controles y le mirá, ya tenés enfermedad coronaria, el ecoestrés inclusive la ergometría, a decirle, mirá al paciente, estás muy mal físicamente, tu capacidad aeróbica es muy mala, tenés que retomar la caminata. Eso creo que Yo es creo que importante también. por ahí el hecho de que, fíjate que nadie duda en pedir una tomografía sin contraste a un paciente post-COVID, prácticamente todo el mundo lo hace. Sin embargo, para pedir un score de calcio, eh, uno piensa en la radiación y arranca ahí toda la temática de si vale la pena o no irradiarlo al paciente. Sin embargo, ahora tenemos pacientes que tienen un poco de disnea y todos van a hacerse una tomografía como mínimo, si no se hicieron dos o tres durante la enfermedad. Entonces por ahí me parece que está bueno ver de que sería bueno hacer los dos estudios juntos. Por ejemplo, nosotros lo hicimos en varios casos en el cual ponemos TC de tórax, ver score de calcio. Y entonces en esa tomo se hacen las dos cosas. Se hace una sola tomo con muy baja dosis de radiación y de paso estamos reestratificando el paciente para saber cómo está su score de calcio, para ver si tenemos que recetar estatina o no. Y en eso que decía Fede también, nosotros sabemos que el score de calcio, cuando lo sumamos a otra cosa, como sea un ecostrés, como ser alguna prueba funcional, tiene un muy buen valor, además de su valor aislado. Entonces por ahí me parece que es una buena oportunidad, no digo para todos los pacientes, pero sí en los que estamos diciendo, bueno, vamos a pedir una ATC, bueno, agreguemos el score de calcio y que ya nos restratifique ese paciente desde el punto de vista del riesgo cardiovascular. Yo creo que por ahí eso es cuestión de empezar a hacerlo y se puede hacer. No sé, Fede o Juan, si ustedes lo están haciendo en su centro. Mirá, yo personalmente, Pablito, bueno, y todos saben la dificultad que hay para que una obra social autorice un score de calcio. Aquí en mi ciudad, al menos lo que ocurre es que te autorizan una TAC multislice coronaria, pero no te autorizan el score de calcio. La verdad que es, no sé, una paradoja que me cuesta mucho entender. Pero bueno, entonces uno habla con el cardiólogo que solicita el estudio y le decís hacer una tomografía. Y con respecto a eso, Pablito, yo lo que hago es al revés. Muchas veces ya el paciente viene con la TAC de tórax sin contraste e intento, si bien no es un estudio gatillado, que vale aclarar eso, intento ver si hay presencia o describen calcificación coronaria. Claro. Me parece que eso es lo interesante, porque muchos de los pacientes vienen directamente con un ataque de tórax sin contraste y bueno, entonces uno realmente, y bueno, está descrito que uno puede valorar, y no solo a nivel coronario, sino a nivel aórtico también, si empezás a ver placas cálcicas a nivel de lo que es todo el trayecto de la aorta, bueno, ahí ya uno infiere de que el paciente es un paciente de riesgo. Pero bueno, eso es lo que yo hago. Realmente en los pacientes con sospecha de COVID, hacer un estudio gatillado sin contraste, yo no hago mucho de eso, pero bueno, se puede realizar sin problema. No sé, Fede, vos qué experiencia tenés y qué haces.
Nosotros, Juanma, trabajamos más que nada como ustedes. O sea, nosotros los cardiólogos creo que tanto en el Instituto Radiológico como en la Clínica Colón, donde estoy, hemos machacado bastante la cabeza de nuestros colegas, los imagenólogos, y ellos directamente cuando hacen la TC de tórax sin contraste, informan las calcificaciones vasculares, informan las calcificaciones coronarias. Eso es muy bueno. Inclusive, después nos llega el paciente al consultorio diciendo, me mandó el clínico, o me mandó el neumonólogo, o me mandó el imagenólogo, porque me dice que tengo calcificaciones en las coronarias. Eso sí vemos mucho. Eso sí vemos mucho. Bien, perfecto. Bueno, y algo que no se trató y que me parece interesante, que bueno, una lástima, y yo he visto, bueno, ustedes saben que yo hago también cardiopatías congénitas, he visto que no es poco, de 5 a 10 casos de Kawasaki en el contexto de COVID. Entonces, es algo que también, y en adultos también he visto, es algo que también debemos tener en mente, ¿eh? Ojo que, bueno, por ahí el ecocardiografista puede informar algunas dilataciones aneurismáticas o bien, bueno, terminar siendo un hallazgo o en la resonancia, cuando empezamos a ver los localizadores, o que el paciente persiste con cuadro febril. Sabemos que, bueno, el Kawasaki tiene esa expresión, con todo un rash cutáneo, fiebre, que se da más, por supuesto, en niños, pero que afecta a vasos de mediano a pequeño calibre. Entonces, bueno, no dejemos también de pensar en esta patología, ¿no? Sí. Bueno, no Bien, sé si hay más preguntas. me parece que no. Bien. Estamos. Bueno, y por último, había una ahí que decía cómo era el seguimiento de la miopericarditis. También, bueno, seguramente Fede y Pablo, que hacen rezo, han visto, muchos de estos pacientes tienen derrame pericárdico. Yo he tenido solo un paciente en la parte pública que ha terminado con una pericarditis y bueno, y uno observó todo un realce bien importante a nivel pericárdico, pero es un paciente que, bueno, post-COVID tiene frote, tiene alteraciones electrocardiográficas, y bueno, y siempre tener en mente, bueno, para los que hacemos imágenes, y que yo siempre lo comento con Pablo, Fede, es que yo personalmente, ante la sospecha de una pericarditis, el paciente le hago la resonancia, lo saco y lo meto dentro del resonador, dentro del tomógrafo. Más que nada, sé que obviamente el calcio no realza, pero bueno, que muchas de estas pericarditis terminan siendo pericarditis crónicas calcificadas, y me parece que es un dato fundamental para brindarle al cardiólogo clínico. Entonces, como rutina, yo personalmente, cuando empiezo a ver estos cuadros, sospecha de pericarditis, post resonancia, yo les hago un scout simple de TAC de tórax. Bien. Bueno, muchas gracias, Juan. También le agradecemos a Moira. Me parece que en honor al tiempo tenemos que ir cerrando. La verdad que agradecerle la participación a todos los que nos escucharon en nombre del comité de TC y Rezo. Y Fede, no sé si querés decir algo más, si no, ya cerramos. No, no, más que nada quería agradecer a todos por la participación. También quería agradecer al comité por la invitación. Y bueno, no mucho más. Bueno, muchas gracias. No sé si el organizador cierra o vamos, ¿cómo vamos terminado? Bueno, Bueno, gracias Pablito, perfecto, muchas gracias gracias. Fede, Saludos a y todos. espero verlos pronto. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chau, chau.